Hola, bienvenido al canal Narrando la Historia. La Segunda Guerra Mundial cambió para siempre el mundo, pero no todos sus secretos han sido revelados. Entre las batallas, los campos de concentración y las decisiones que definieron la historia, surgieron misterios que hasta hoy desconciertan a historiadores y expertos. En este video, te contaremos 05 misterios históricos de la Segunda Guerra Mundial, secretos que todavía no tienen respuesta. Prepárate para adentrarte en un lado desconocido de la guerra, donde la verdad y el misterio se entrelazan y donde cada historia te hará cuestionar lo que creías saber sobre este conflicto que marcó al mundo para siempre. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué lugar nos estás escuchando y qué día es hoy? Nos encanta saber de nuestra audiencia alrededor del mundo. Hola y bienvenidos a Narrando la Historia. Hoy nos sumergimos en uno de los misterios más grandes de la Segunda Guerra Mundial, la desaparición de la legendaria Cámara de Ámbar. Conocida como la octava maravilla del mundo, la Cámara de Ámbar era una obra de arte sin igual. Un regalo del rey de Prusia al zar de Rusia, Pedro el Grande, en 1716. Sus paredes estaban completamente cubiertas con 6 toneladas de paneles de ámbar, adornados con pan de oro y espejos preciosos. Durante casi 2 siglos, deslumbró a todos los que la visitaban en el Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo. Pero su esplendor llegaría a un abrupto final. En 1941, con la invasión nazi, los curadores intentaron ocultarla, pero las tropas alemanas la encontraron, la desmontaron en 36 horas y la enviaron al castillo de Königsberg, en la Prusia Oriental. Allí fue exhibida brevemente, como un trofeo de guerra. Y aquí es donde el rastro se enfría. A finales de 1943, con el curso de la guerra cambiando, la cámara fue empacada nuevamente y desapareció en medio de los bombardeos que devastaron la ciudad. ¿Qué le sucedió? Las teorías son innumerables y han alimentado una búsqueda que dura décadas. La más simple es que fue destruida en los incendios provocados por los bombardeos aliados sobre Königsberg. Otra teoría popular sugiere que fue cargada en un barco, posiblemente el Wilhelm Gustloff, y ahora yace en el fondo del mar Báltico. Otros creen que fue evacuada y escondida en las profundidades de una mina de plata o en un búnker secreto en las montañas de Alemania o Polonia. Cazadores de tesoros han dedicado sus vidas a buscarla, siguiendo pistas crípticas y mapas dudosos. La aparición de un mosaico original en Alemania en 1997 demostró que al menos una parte sobrevivió, renovando la esperanza de encontrarla. En 2003, una asombrosa réplica, fruto de 24 años de trabajo, fue inaugurada en su lugar original, permitiéndonos vislumbrar su antigua gloria. Sin embargo, el destino de la original sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia, un tesoro perdido esperando quizás a ser redescubierto. En el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, mientras se libraban feroces batallas en los cielos de Europa y el Pacífico, los pilotos aliados comenzaron a informar de algo extraño. Veían luces misteriosas en el cielo nocturno. Eran esferas de luz brillantes, a veces rojas, naranjas o blancas, que aparecían de repente siguiendo sus formaciones. Volaban a velocidades increíbles, realizaban maniobras que desafiaban las leyes de la física y tan misteriosamente como surgían, desaparecían. No eran agresivas, no disparaban y no aparecían en el radar. Los pilotos del 452 Escuadrón de Cazas Nocturnos, inspirados en una popular tira cómica, apodaron a estos objetos Foo Fighters. Lo que comenzó como conversaciones informales rápidamente se convirtió en un asunto serio para la inteligencia militar. La primera y más obvia sospecha era que se trataba de una nueva arma secreta alemana diseñada para desorientar a los pilotos aliados. Alemania era conocida por su tecnología avanzada,
como los cohetes V-2 y los primeros cazas a reacción. Sin embargo, después de la guerra, las investigaciones revelaron que los científicos alemanes y japoneses estaban tan perplejos como los aliados, pues sus propios pilotos también habían reportado avistamientos similares. Surgieron otras teorías. Los científicos sugirieron fenómenos naturales como el fuego de San Telmo, descargas electrostáticas que pueden aparecer en las alas de los aviones, o rayos globulares. Sin embargo, estas explicaciones no justificaban el comportamiento aparentemente inteligente y controlado de los objetos. Los psicólogos argumentaron que el estrés extremo y la fatiga del combate podrían estar causando alucinaciones masivas entre los pilotos. Pero era posible que pilotos de diferentes nacionalidades, en diferentes teatros de guerra, alucinaran exactamente lo mismo. Y por supuesto, estaba la teoría más fantástica, que los Foo Fighters eran de origen extraterrestre. Para muchos, esta era la única explicación que encajaba con todos los hechos. Después de la guerra, con el inicio de la era de los ovnis, los avistamientos de los Foo Fighters fueron vistos como uno de los primeros grandes casos del fenómeno. Hasta hoy, los Foo Fighters permanecen como uno de los mayores y más intrigantes enigmas de la Segunda Guerra Mundial, un misterio que nació en los cielos turbulentos del mayor conflicto de la historia y que nunca ha sido resuelto del todo. En la Segunda Guerra Mundial, las batallas no solo se ganaban con balas y bombas, sino también con ingenio y engaño. ¿Y si pudieras crear un ejército entero de la nada, capaz de engañar al alto mando alemán? Esta es la increíble y secreta historia del Ejército Fantasma. Conocidos oficialmente como la 23ª Tropa Especial del Cuartel General, eran una unidad única del Ejército de los Estados Unidos, compuesta por más de 1000 hombres, pero no eran soldados comunes. Eran artistas, diseñadores de sonido, arquitectos, actores y publicistas, reclutados en escuelas de arte y agencias de publicidad para una misión secreta: personificar a otras unidades del ejército y engañar al enemigo a gran escala. Su arsenal era extraordinario, un verdadero teatro de la guerra. Usaban cientos de tanques, camiones, jeeps y aviones inflables que a distancia eran indistinguibles de los reales. Podían crear la ilusión de una fuerza masiva lista para atacar en cuestión de horas. Pero un ejército necesita sonar real. Para ello, estaban equipados con potentes altavoces montados en camiones, desde los que reproducían grabaciones de movimientos de tropas, construcción de puentes y el estruendo de columnas de tanques, creando una atmósfera sonora que podía escucharse a más de 20 kilómetros de distancia. La farsa no terminaba ahí. Creaban tráfico de radio falso, imitando las comunicaciones de las unidades que suplantaban para engañar a la inteligencia alemana que los escuchaba. Además, actores se hacían pasar por generales, visitando pueblos franceses en jeeps, discutiendo planes falsos en voz alta y esparciendo rumores para que los espías locales los recogieran y los transmitieran. Su impacto fue inmenso. En más de 20 operaciones, sus engaños desviaron a divisiones alemanas de los verdaderos puntos de ataque. Su actuación más famosa fue justo antes del cruce del río Rin en 1945, donde hicieron creer a los alemanes que la ofensiva vendría por un lugar completamente distinto, salvando miles de vidas aliadas. Su existencia fue uno de los secretos mejor guardados de la guerra, clasificado durante más de 50 años. Hoy su historia es un testamento al poder de la creatividad y la ilusión, demostrando que, a veces, el arma más poderosa en el campo de batalla es la imaginación. En 1944, el mayor Glenn Miller era una de las personas más famosas del mundo. Como líder de la Big Band más popular de su tiempo, su música era la banda sonora de una generación. Canciones como In the Mood y Moonlight Serenade eran símbolos de esperanza en tiempos oscuros.
En la cima de su fama, Miller disolvió su banda civil y se alistó en el ejército para entretener a las tropas aliadas en Europa. Su música levantaba la moral en el frente, pero su historia daría un giro trágico y misterioso. El 15 de diciembre de 1944, Miller abordó un pequeño avión monomotor en un aeródromo cerca de Bedford, Inglaterra. Su destino era París, donde se preparaba para un concierto navideño. A pesar del mal tiempo, con niebla densa y temperaturas bajo cero, el vuelo despegó. Nunca llegó. El avión, junto con Miller y los otros dos tripulantes, simplemente se desvaneció sin dejar rastro sobre el Canal de la Mancha. No hubo llamada de socorro, no se encontraron restos ni cuerpos. El rey del swing había desaparecido. La investigación oficial del ejército concluyó que el avión probablemente se estrelló en el canal debido al mal tiempo. La teoría principal es que las alas del avión se congelaron, provocando que el piloto perdiera el control y cayera en picado a las gélidas aguas. Era una explicación plausible y trágica, pero la completa falta de pruebas siempre ha dejado la puerta abierta a otras posibilidades, alimentando uno de los grandes misterios del siglo XX. Décadas después, surgió una teoría mucho más específica y perturbadora. Un navegante de la Real Fuerza Aérea Británica, llamado Fred Shaw, reveló que en ese mismo día su escuadrón de bombarderos Lancaster regresaba de una misión abortada sobre Alemania. Siguiendo el protocolo, se deshicieron de sus bombas en una zona designada sobre el Canal de la Mancha antes de aterrizar. Shaw afirma haber visto un pequeño avión, idéntico al de Miller, volando debajo de ellos justo cuando soltaron su carga. ¿Pudo el avión de Miller haber sido derribado accidentalmente por fuego amigo? Otras teorías, más propias de una novela de espías, sugieren que Miller no murió en absoluto en ese vuelo. Algunos afirman que era un agente secreto en una misión para negociar una rendición secreta con ciertos elementos del régimen nazi. Otros murmuran que llegó a París, pero murió en circunstancias comprometedoras y que su desaparición fue un encubrimiento para proteger su reputación. A pesar de todas las teorías, su destino sigue siendo un enigma. Lo único cierto es que, aunque el hombre desapareció, su música es inmortal y sigue resonando hoy en día, un eco melancólico de un misterio que el tiempo nunca ha podido resolver. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, mientras el Ejército Rojo avanzaba implacablemente hacia Berlín, los nazis intentaron desesperadamente evacuar los tesoros que habían saqueado por toda Europa. De este caos nació una de las leyendas de tesoros perdidos más famosas del mundo, la del tren de oro nazi. La historia cuenta que en la primavera de 1945, un tren blindado cargado con hasta 300 toneladas de oro, joyas, obras de arte y documentos secretos partió de la ciudad de Breslau, en la Baja Silesia, hoy Polonia. Su destino era un lugar seguro lejos del frente. El tren se adentró en la región montañosa cerca de la ciudad de Walbersich y el imponente castillo Xias, y entonces simplemente desapareció. La leyenda dice que el tren entró en uno de los túneles de un vasto y misterioso complejo subterráneo construido por los nazis, conocido como el Proyecto Riese. Poco después de que entrara, la entrada del túnel fue volada y sellada, ocultando el tren y su fabuloso cargamento para siempre. Durante décadas, la historia del tren de oro fue poco más que un cuento popular local, susurrado entre los habitantes de la región. Pero en 2015, el misterio estalló en la escena mundial. Dos exploradores aficionados, Piotr Koper y Andreas Richter, afirmaron haber encontrado el tren. Presentaron imágenes de un georradar que parecían mostrar la forma inconfundible de un tren blindado enterrado en un terraplén a lo largo de la línea férrea. La noticia desató una auténtica fiebre del oro. El gobierno polaco se involucró. Llegaron equipos de noticias de todo el mundo y cazadores de tesoros acudieron en masa a la zona, soñando con el hallazgo del siglo.
Después de meses de preparación, se autorizó una excavación oficial en el lugar exacto que los exploradores habían señalado. El mundo contuvo la respiración. Sin embargo, tras días de excavación con maquinaria pesada, la esperanza se convirtió en decepción. No encontraron ningún tren, ni un solo vagón, ni rastro de oro. Solo encontraron formaciones geológicas naturales. ¿Fue todo un error, una ilusión? Los escépticos argumentan que nunca existió evidencia documental del tren y que la leyenda es solo eso, una leyenda. Pero los creyentes no se rinden. Afirman que el tren es real, pero que está en otro lugar, quizás en una sección aún no descubierta de la vasta red de túneles del proyecto RISE. Hoy, el tren de oro nazi sigue siendo un fantasma. Un tesoro perdido que encarna los secretos oscuros del Tercer Reich, esperando en algún lugar bajo las montañas de Polonia, o quizás existiendo solo en el reino de la leyenda. En agosto de 1942, la costa de California vivía con el temor constante a un ataque japonés. Para vigilar el océano, la Marina de los Estados Unidos utilizaba una flota de dirigibles de patrulla. La mañana del 16 de agosto, uno de ellos, el L-8, despegó de San Francisco para una misión de rutina. A bordo iban 2 tripulantes experimentados, el piloto, el teniente Ernest Cody, y el alférez Charles Adams. Su trabajo era buscar submarinos enemigos, pero en pocas horas, esta misión se convertiría en uno de los misterios más extraños de la Segunda Guerra Mundial. El dirigible regresaría, pero su tripulación se habría desvanecido para siempre. El vuelo comenzó con normalidad. Aproximadamente 2 horas después del despegue, el L-8 transmitió por radio que había avistado una posible mancha de aceite en el agua, un indicio de la presencia de un submarino. Esa fue su última comunicación. Poco después, barcos en la zona vieron cómo el dirigible ascendía bruscamente y desaparecía en los bancos de nubes. Luego comenzó a descender lentamente a la deriva, de vuelta hacia la costa. Varias horas más tarde, los residentes de Daly City, un suburbio al sur de San Francisco, miraron al cielo con asombro. El L-8, parcialmente desinflado y silencioso, bajaba directamente sobre su ciudad. Tras chocar con unos cables y una casa, la góndola se estrelló en medio de una calle. Los equipos de emergencia corrieron al lugar, esperando encontrar a los tripulantes heridos o muertos. Pero cuando abrieron la puerta de la góndola, que ya estaba entreabierta, se encontraron con un silencio sepulcral. No había nadie dentro. Lo más desconcertante era que todo en el interior estaba en perfecto orden. Los 2 paracaídas estaban en su lugar. La balsa salvavidas estaba intacta. Los documentos secretos estaban seguros. La radio funcionaba perfectamente y no se había enviado ninguna señal de socorro. Incluso encontraron un termo con café que todavía estaba caliente. No había signos de lucha, fuego o daño alguno, aparte del causado por el aterrizaje forzoso. La tripulación simplemente no estaba. La Marina lanzó una búsqueda masiva, pero nunca se encontró ningún rastro de Cody o Adams. ¿Qué les pudo haber pasado? La teoría oficial sugiere que uno de ellos pudo haber abierto la puerta para investigar algo y cayó al mar, y el otro cayó mientras intentaba desesperadamente salvarlo. Otros especulan que fueron capturados en secreto por un submarino japonés que emergió de la mancha de aceite que habían reportado. Hay incluso quienes susurran sobre misiones clandestinas o encuentros inexplicables. A día de hoy, el destino de los 2 aviadores sigue siendo un completo misterio. El dirigible fantasma L-8 sigue siendo uno de los enigmas más extraños de la guerra, un recordatorio de que a veces la ausencia de una respuesta es la parte más inquietante de la historia.